Muy buenos días, Dios le bendiga a todos los redimidos en Cristo. Hoy te quiero preguntar, ¿cuál es tu identidad en Cristo Jesús? Cuando no conocemos, aleluya, quiénes somos nosotros, el enemigo nos hace llorar cuando él quiera, nos manipulan como él quiera, mis amados. Dice en Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio la potestad de ser hijo de Dios. Aleluya, tú no eres cualquier cosa. A veces el enemigo viene y te dice, tú no eres nada. Tú nunca vas a llegar nada, pero es mentira de él. Aleluya, porque él sabe, cuando nosotros conocemos quién es nuestro dueño, él no puede hacer nada con nosotros. Aleluya. Y dice, en primera de Pedro 2:5, piedra viva, sacerdocio santo, pueblo adquirido, por Dios, aleluya. Nosotros nos pertenecemos a un reino celestial que no es cualquier cosa. Aleluya, no se puede comparar a ningún reino sobre esta tierra. Aleluya, somos la imagen de Dios en la tierra. Aleluya, unidos con Cristo, libre, perdonado, aleluya. A veces el enemigo nos culpa de lo que hacíamos antes. Aleluya, aleluya, viene todo con su cinta y nos repita lo mismo todo el tiempo. Aleluya, hoy te dice que estás libre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién puede condenar a los hijos de Dios? Porque dice en Romanos 8:1, no hay pues ninguna condenación por lo que están en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la persona que yo era antes ya no lo soy. Ya Cristo cambió mi vida. No sé qué es lo que los otros piensen de mí. Aleluya, de lo que yo hacía, pero lo que Dios, aleluya, ha hecho conmigo ahora es algo extraordinario. Lo que Dios ha hecho en tu vida es algo extraordinario. Aleluya. Por eso no creas la mentira del enemigo. Aleluya. Es que no cabe en tu mente. Es que no cabe, aleluya. En tu mente no cabe lo que el Señor puede hacer contigo. No te imaginas cómo puede usarte para las cosas grandes, mis amados. No más culpa. Ya no vivo yo. Ya Cristo vive en mí, aleluya. Somos distintas en este mundo. Ciudadanos del cielo soy. Aleluya, no sé si usted va a decir lo mismo que yo. Aleluya, ya yo no ando sola, ya tú no andas sola, aleluya. Hay ángeles que caminen contigo por donde quiera que vaya. Nunca el Señor nos ha dejado ni un segundo, mis amados. Aleluya, porque no soy esclavo del temor más, no soy esclavo del pecado más, de la fornicación, porque ahora sí yo sé, su sangre corre en mi vena. Aleluya. Por eso no le temo a ninguna enfermedad. Hay muchos que creen que Dios puede sanar un dolor de cabeza, pero no un cáncer. Pero mira, no le des límite a tu Dios. Nuestro Dios hace prodigio, hace muchas cosas, mis amados, que nosotros ni esperamos, aleluya, ni cabe en la mente. Nuestro Dios es tan grande, mis amados, aleluya. Dios puede sanarte de esa enfermedad. Él te puede sacar del hoyo que tú estés, que tú te encuentres en este momento, aleluya. ¿Conoces tu identidad? Tú eres hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nada ni nadie, aleluya, te haga desapartar de este camino. Gloria a Dios, Él es fiel, y llega a tiempo siempre. Aleluya. ¿Conoces tu identidad? No eres cualquier cosa.